día en Francia mueren entre 2 y 3 personas a causa de un accidente laboral. Jules estaba limpiando una máquina. A las 13:45 horas, alguien dio la orden para volver a ponerla en marcha mientras Jules estaba dentro. Murió en el acto. Alzar la voz para romper el silencio. Sí, trabajar mata, lamentablemente. En su mayoría, hombres, generalmente obreros y cada vez más jóvenes y con empleos precarios. Cuando eres joven o tienes un trabajo precario, es posible que aceptes cosas que otros no aceptarían. Con demasiada frecuencia, la seguridad pasa a un segundo plano frente a los márgenes de beneficio. Inspección de trabajo. Vengo a realizar un control de la obra. La seguridad no es una prioridad, lo que también explica por qué Francia tiene tantos malos resultados en términos de accidentes laborales graves o mortales. Estamos en Saint-Flève-des-Loups. Aquí fue donde mi hijo perdió la vida el 15 de julio de 2025. Quedó completamente sepultado bajo 30 toneladas de asfalto. Permaneció entre 15 y 20 minutos debajo, atrapado, a 180 grados. No pudieron salvarlo. Este es un memorial que los compañeros de Mathis hicieron después de su accidente para que nadie lo olvide, para que nadie olvide lo que pasó, que jamás debió haber ocurrido. Mathis Dugas tenía 19 años. Trabajaba como temporal para una empresa de repavimentación de carreteras. Con quemaduras en el 100% de su cuerpo, falleció poco después de llegar al hospital. La investigación oficial sobre las circunstancias exactas de su muerte está en curso, pero los trámites judiciales son largos. Todavía no tenemos respuestas, no sabemos nada, y nos gustaría que esto avanzara un poco más rápido. Queremos respuestas. Hoy la madre de Mathis quiere dar su testimonio para alertar a la opinión pública. Sinceramente, no se habla lo suficiente de los accidentes laborales. Precisamente por eso sigo haciendo esto, para dejar huella, para que podamos debatir de verdad sobre este tema y dejar de escuchar esa retórica vacía y decir, sí, el trabajo mata, lamentablemente mata. La muerte de Mathis no es solo un caso aislado. En 2024, el Servicio de Salud francés registró 764 muertes en el trabajo, una cifra que no incluye a los funcionarios públicos, los agricultores ni trabajadores independientes. Mathieu Lepine es profesor de Historia y Geografía. Además de su trabajo, lleva 10 años recopilando un registro de accidentes laborales mortales a partir de artículos de la prensa local. A la fecha del 8 de enero, ya había registrado 4 muertes en el trabajo, incluido un incidente en el País Vasco en el que 2 trabajadores resultaron heridos tras el derrumbe de un muro de hormigón sobre una plataforma elevadora. Basándose en estos exhaustivos registros, Mathieu Lepine ha escrito un libro para romper el silencio que rodea estas muertes y humanizar a las víctimas más allá de las estadísticas. Quienes mueren hoy en el trabajo en Francia son, en su gran mayoría, hombres. Esto se explica por los sectores y oficios en los que ocurre principalmente: la construcción, la industria y el transporte. Solemos ver este tipo de perfiles. También vemos muchos casos de trabajadores temporales, así como a trabajadores más jóvenes, que están más expuestos que los demás. Cuando eres joven o tienes un trabajo precario, es posible que aceptes cosas que otros no aceptarían porque, de hecho, se está en una posición de inferioridad. Demasiados accidentes mortales para ser anecdóticos. Sin embargo, a menudo se tratan como simples sucesos. Las muertes en el trabajo se consideran un incidente desafortunado sin causa aparente. Como tal, a menudo se descartan como riesgos laborales. Son riesgos del oficio, mala suerte. Se ha normalizado por completo y a veces incluso lo aceptan algunos trabajadores, que dicen que es de esperar porque tienen un trabajo de riesgo. Nunca se debería esperar morir en el trabajo, independientemente del trabajo que se realice. Ante estas cifras alarmantes, el Ministerio de Trabajo francés está convirtiendo la lucha contra los accidentes laborales mortales en una prioridad absoluta.
C'est mon premier jour à l'atelier aujourd'hui, c'est assez intense. Je t'appelle ce soir, ok? Ce message aurait pu être banal si Fabien était rentré indemne. Las campañas de prevención se multiplican en redes sociales, pero ¿qué pasa en las empresas? Los inspectores de trabajo, como Joan Jurnoch, tienen la misión de supervisar el cumplimiento de las normas de seguridad. Buenos días, señores. Inspección de trabajo. ¿Dónde está el jefe? Ese día aceptó que lo siguiéramos a la obra de un edificio de viviendas. Vamos a dar una vuelta por la obra. ¿Me acompaña? Sí, claro, gracias. Bueno, aquí las barras están cubiertas muy bien. Creo que vamos a bajar al sótano, porque es ahí donde hay más actividad. ¿Listo? Está un poco desordenado, ¿no? Ok. C'est un peu le bazar. Ah, bon. Joan Jurnoch no bajará al sótano. El acceso no es seguro. Decide detener las obras de inmediato. Voy a detener las obras aquí y ahora debido a este punto de acceso. Así que si tienen el teléfono del chico que está ahí abajo, llámenlo y díganle que suba. Imagínense, bajan, pierden el equilibrio, no hay barrandas a las que agarrarse. El acceso no es seguro. Se caen. Si tienen un poco de suerte, caen al suelo y son 2 metros de caída. Si tienes un poco menos de suerte, caes más abajo. Das una caída de 15 metros sobre los escombros. No me gustaría estar en su lugar. Prefiero poner una multa ahora y que el mensaje le quede claro al empresario antes que tener una víctima mortal. Nosotros, como inspectores de trabajo, nos desplazamos a las obras con la policía para constatar los cadáveres de los fallecidos en el trabajo. Eso es exactamente lo que no quiero que pase bajo mi responsabilidad. ¿Listo? Esta labor de supervisión es esencial. Sin embargo, en los últimos años, el número de inspectores de trabajo ha disminuido. Hoy en día, en Francia, hay cerca de 300 puestos vacantes. La seguridad no es una prioridad. Creo que eso explica también por qué Francia tiene tan malos resultados en cuanto a accidentes laborales graves o mortales. Me parece absolutamente incomprensible que siendo la sexta economía más grande del mundo, tengamos unos resultados tan malos. Y también se debe a que no existe una cultura de la seguridad. Si Alemania lo hace mejor que nosotros, es porque en Alemania hay una verdadera cultura de la seguridad y eso es lo que nos falta. La obra en la que trabajaba el hijo de Véronique Millot no fue inspeccionada a tiempo. Alban murió el día que cumplía 25 años. Se cayó a través de un tejado en el que estaba instalando paneles solares. Hoy, ella lucha para que la muerte de su hijo ayude a otros a evitar el mismo destino. Bonjour Véro. Ça va y toi? Se ha unido al colectivo Familias contra la Muerte en el Trabajo, que apoya a las familias afectadas por la misma tragedia. No creo en superar la pérdida, no creo en esa expresión. Bueno, el terapeuta me explicó que superar una pérdida significa en realidad acostumbrarse a vivir con ese dolor. No se trata de seguir adelante. El sufrimiento y la ausencia. Eso es, vivir con eso. Es aprender a vivir con eso. Es superar el duelo. Hay una parte de mí que ha muerto, pero aún así sigue ahí y tengo que vivir con ello. Sylvie y Fabrice Pertet perdieron a su hijo el 26 de julio de 2023. A las 15:30 sonó el timbre y me encontré cara a cara con un inspector de policía que me mostró su placa. Eran 2. Y entonces me dijeron que Jules había tenido un accidente en el trabajo. Entonces les hice la misma pregunta unas 50 veces. Les pregunté dónde estaba y siempre recordaré a la mujer policía que estaba allí. Había dado un paso atrás y estaba llorando. Y entonces él me dijo, ha fallecido, todavía está en el lugar del accidente. Eso es todo. Jules Pertet trabajaba para la empresa de reciclaje Paprec en Nîmes. Ese día estaba limpiando una máquina cuando otro empleado la puso en marcha. Jules fue succionado y murió en el acto. El domingo justo antes del accidente me dijo, ¿sabes, mamá? Voy a dejar el trabajo porque no trabajo en condiciones seguras. Así que lo intuía de verdad. Y el miércoles no volvió a casa. Según el inspector de trabajo que acudió al lugar, el accidente no debería haber ocurrido. La ley prohíbe a un empresario utilizar una máquina que no cumpla con las normas de seguridad. La que mató a Jules presentaba 79 incumplimientos, de los cuales al menos 2 fueron determinantes en el accidente. El grupo Paprec niega toda responsabilidad.
No se debe permitir que estas personas sigan dirigiendo empresas. Han demostrado ser incapaces de hacerlo, porque tenían el poder de actuar en la planta de Nîmes. La persona que hizo que mi hijo firmara el contrato, sabiendo perfectamente que nada cumplía con las especificaciones. La persona que manejaba la máquina, la persona que supervisaba a mi hijo. Sí, quiero que esto sirva de ejemplo. Y también hay que legislar en algún momento porque la prevención está muy bien, pero ya sabes, es como un niño cuando se porta mal. Si no lo castigas, volverá a hacerlo. Así que en algún momento creo que hay que castigar a una empresa y entonces las demás dirán, bueno, cuidado, hay que tener cuidado porque nos jugamos mucho. Condenas ejemplares, eso es lo que pide el colectivo. En 2021 la multa media era de 30.000 euros, una cifra que sigue siendo extremadamente pequeña cuando se trata de ser responsable de la muerte de alguien, por lo que pedimos una multa proporcional a la facturación de la empresa cuando sea esta la condenada y cuando se trate de un individuo. La pena de prisión no debería ser suspendida, sino que debería ser una pena privativa de la libertad, para que haya una presión seria sobre los empleadores que pretenden incumplir el código laboral. Hoy mi ira me dice que no podremos traer de vuelta a Jules, pero hay otros jóvenes que hay que salvar. Y para eso es esta lucha. No quiero que la muerte de Jules sea en vano. Un tribunal francés declaró a Paprec Mediterrán culpable de homicidio y le impuso una multa de 225.000 euros. Al director de la fábrica se le ha impuesto una condena de 3 años de prisión con suspensión de la pena y una multa personal de 10.000 euros. La empresa ha apelado a la sentencia.